Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuenta con la gratísima presencia de Anthony Abud. Bueno, aunque tú eres profesor en Francia, ya se te reconoce como profesor en la República Dominicana. Vimos, por ejemplo, el seminario que coordinaste en lo que fue este fin de semana, digámoslo así, que la verdad es que resultó sumamente exitoso. Muchas Sin gracias. embargo, me llamó mucho la atención Juris Talk. Sí. ¿De qué es de lo que se trata? En realidad, Juristock es una red que nace de la experiencia. Te explico, mi primera experiencia laboral en Francia fue una asociación de juristas internacionales, básicamente europeos, que se reúnen cada año para debatir temas de interés jurídico y siempre se mantienen en contacto. Tienen distintos polos de En el área competencia civil, en todas las áreas. en todas las Son áreas. 12 polos, y yo trabajé con ellos y yo dije, pero mira, en República Dominicana eso es necesario. Claro, Necesitamos claro. de verdad un debate jurídico constante. Yo vine hace 2 años a República Dominicana y contacté unas cuantas instituciones y descubrí incluso que hay universidades como la Sorbona que tienen contratos y acuerdos Claro, con claro, universidades como Pucamaima, claro, pero que claro. nunca se ha hecho ninguna actividad concreta ni que dure en el tiempo. Quizá te ha faltado asociarte con la Fundación Institucionalidad y Justicia. Bueno, ahora estamos en contacto, vamos a ver qué Definitivamente que pasa. sí, definitivamente que sí. Sí, pero entonces, bueno, por eso fue que empecé a crear la conferencia. Y yo dije, tengo que hacer algo concreto. ¿Y cuál es la tendencia, tú que has visto en los últimos años, en el marco de lo que han sido esos encuentros, cuál es la tendencia del derecho en el mundo? ¿En qué sentido? En el No área te- civil, fundamentalmente, me Sí. gustaría. En Ha el ido área civil, evolucionando. claro que sí, claro que sí. Y en ese sentido justamente era el interés de esta conferencia que acabamos de impartir, porque el derecho francés por primera vez reforma más de 300 artículos Eso es relativos. increíble. Eso es increíble. Nunca lo habían hecho. Se decidieron, duraron 10 años analizando los proyectos, los diferentes proyectos, pero ya abrieron las puertas a un nuevo código. Y justamente el interés es abrirse Tú sabes que los franceses eran clasificados como antiguos, que ya nadie quería saber de ellos porque sus Se leyes estaban no se quedando aplicaban. rezagados, ¿eh? Se estaban quedando rezagados Sobre por un todo desde el lado. punto de vista del comercio internacional, en Sí. fin. Entonces la dificultad era que cuando tú hacías un negocio en Francia, tú no sabías dónde buscar, porque estaban las leyes, pero la jurisprudencia había evolucionado tanto que ya la gente estaba un Había poco un perdida y problema. se necesitaba obligado tener un abogado experto en un área específica para poder saber todas las vicisitudes que podían dar el Ahora, caso. tú hablabas de que se modificaron 300 y pico de artículos. Estamos hablando prácticamente un alto porcentaje del Código Así Civil es. francés. Pero también cuando tú vives allá, uno estudió allá, en fin, esa presencia del Estado, esa visión estatista de los franceses, esa estructura judicial en donde hay un Consejo de Estado, en fin, en donde la justicia, más que un poder, es un órgano administrativo. ¿Cómo influye eso respecto a cómo las instituciones implementan normas como la del derecho civil? Esa es una de las cuestionantes que se presenta actualmente. Es decir, ¿es que esto es simplemente un cambio formal Claro. o vamos de verdad a sentir un cambio en la justicia francesa? Y el debate realmente está en marcha ahora. La ordenanza acaba de entrar en vigor hace unos meses y vamos a ver los resultados, pero hay mucha gente que dicen simplemente, bueno, una de las expositoras comenzó su exposición diciendo parol, 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 que quiere decir palabras, Claro, palabras, claro, claro, palabras. claro, claro. O sea que vamos a ver realmente el resultado. Hay muchas personas que critican la reforma de ser simplemente cambios formales. Hay otros que dicen que hay cambios fundamentales. Yo pienso realmente que hay cambios fundamentales. ¿Cuáles son los formales y cuáles son los Los fundamentales? formales, el primero y el más simple ellos cambiaron la técnica de escribir. Ellos reconocieron que ya en 2017 no se habla como se hablaba en 1804, 200 y Totalmente. pico años después. Entonces cambiaron un poco la forma de redactar el código y en ese sentido intentan hacerlo más claro y comprensible para todo el mundo. Hicieron desaparecer algunas nociones un poco complejas como le bon maire,
las buenas costumbres. Claro. Y hay otras un poco que dicen van a cambiar un poco el fondo, como la causa. La famosa causa desapareció, un dolor de cabeza para los franceses. Ahora pusieron el contenido del contrato. ¿Qué significa eso? No sabemos. Bueno, a fin de cuentas las normas son hipótesis de trabajo, en principio. Así es. Y en el marco de lo que será la implementación de esta monumental reforma, no hay duda de que tenemos que esperar a ver qué resulta ser exitoso y qué no. Esa es la visión de los franceses. Esa es la visión de los franceses. Están a la expectativa. Y en el área, por ejemplo, vámonos a los contratos. Tú y yo que tenemos una visión civilista, Así es. evidentemente, tú sabes que todo lo que tiene que ver con las obligaciones, el objeto, la causa, en fin, se tocó esos aspectos. Claro que sí, se tocó la Pero causa. esas son de las cosas más delicadas de un código civil. Ya lo sabes. Entonces la causa fue, porque no sé si tú has seguido un poco la jurisprudencia francesa. Sí, claro que sí. La objetivización de la causa, la subjetivización de la causa. Llegó un momento... Cuando tú hablas, este es un programa educativo. Sí. Y lo que pretende es de nosotros empoderar a la ciudadanía de conceptos que, siendo muy técnicos, lo que pretendemos es que lo entiendan. Ya. Cuando tú hablas de la causa, cuando tú hablas del objeto del contrato, ¿a qué tú te refieres? ¿Sabes? Te voy a hacer una anécdota antes de responderte a esa pregunta. Cuando yo fui a Francia y le dije a un profesor que tenía problemas para entender la causa, él me dijo... que no es fácil. Él me dijo, si tú entendiste la causa, entonces vuelve a estudiar porque no has entendido nada. Bueno, acuérdate que el civilista que no entiende todo lo que tiene que ver con las teorías de las obligaciones, que yo diría que es la parte matemática del derecho, porque estamos 100% de acuerdo. Es ahí en donde real y efectivamente tú tienes que pensar y razonar. Claro. Y yo sostengo la tesis de que el derecho es verdad que se aprende estudiando, pero se ejerce pensando y tú sabes que es así. Estamos 100% de acuerdo. Volvamos a la causa. ¿Qué pasó con la causa en la reforma actual? En la reforma actual, en principio, desapareció. Wow. Pero hay quienes dicen no ha desaparecido nada, fue sustituida por otros sinónimos. Como por ejemplo la finalidad del contrato, que en francés es el but del contrato. ¿Y cómo quedó la finalidad del contrato en la reforma? No se explica. No se explica. Por eso es que se crea, se crea una ambigüedad. Eso es lo que sucede. Pues ahora no sabemos realmente dónde estamos. Pero hay un problema ahí entonces, porque los tribunales se van a convertir en legisladores. Porque tendrán que interpretar a la norma. Exactamente. Ay, yo le tengo miedo a eso. Y ese pasó lo mismo incluso con la buena fe. No sé si... ¿Qué pasó con la bendita buena fe? La buena fe ahora es un principio director. Es un principio director, lo que quiere decir que desde que tú tienes un inconveniente, tú vas donde el juez y le dices, no, eso fue de mala fe. Entonces le empodera al juez determinar qué es lo que es buena fe. Pero eso puede anarquizar la administración de justicia. Y esos son los miedos de muchos juristas ahora mismo. Por eso es que todo el mundo está a la expectativa. A mí no me gusta cuando tú le amplías al juez sus niveles de discrecionalidad. Sí. O sea, le tengo mucho miedo, sobre todo en materia civil, que tú sabes que es la materia. Así es. O sea, cuando para mí es la base. Bueno, es que cuando tú te vas, por ejemplo, al derecho penal, el derecho penal es obligaciones. Cuando tú te vas, por ejemplo, a la jurisdicción contenciosa administrativa, aún teniendo esa visión pública del derecho, oye, tú sabes muy bien que los principios la base de las están ahí. Claro. Ahora, los principios como tales del Código Civil, ¿siguieron siendo los mismos o fueron cambiados? Realmente fueron, vamos a decir, enaltecidos. Por ejemplo, como la buena fe, que siempre estuvo presente. ¿Y cuál pero más? Ahora como principio director da un poquito de miedo. Un problema que se presenta, por ejemplo, con lo que dices de empoderar al juez, es con la imprevisión. No sé si te diste cuenta, pero durante la conferencia, bueno, fue la parte que yo comenté. Claro. La imprevisión ahora, una sola de las partes. Cuando tú hablas de imprevisión, ¿a qué tú te refieres? A circunstancias exteriores que modifican el contrato. Excelente. Entonces, ¿cuál es el problema? Primero, no existía en derecho civil. La copiamos del derecho administrativo. Claro. La adoptamos, y cuando digo adoptamos, los franceses la adoptaron, y encima de eso le dan el poder al juez de revisar y modificar un contrato
a solicitud de una de las partes. ¿Tú te Pero es imaginas que lo que esa eso no es una significa? función del juez. Pero tú te imaginas lo que eso significa, que una sola de las partes pueda ir donde el juez y diga, bueno, tenemos que modificar el Pero contrato mira, eso porque es peligroso. las circunstancias han cambiado. Es muy Eso es peligroso. peligroso. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas los jueces no modifican contratos, los jueces interpretan los contratos. Exactamente. Entonces, Pero en principio deberían interpretarlo según la voluntad de las partes. sí, claro. Entonces el problema es que si hay una sola parte que viene y le dice al juez, yo necesito modificar o revocar este contrato porque las circunstancias han cambiado y yo no puedo continuar este contrato porque el objeto se ha perdido. Entonces, ¿tú entiendes? La Pero es voluntad otro- de las partes sufre un poco ahí. pero la lógica entonces, a mi juicio, tú me corriges. Claro. La verdad es que voy a tener que volver a estudiar Derecho francés. Honestamente no te lo digo porque esa no era la lógica cuando estudiamos el derecho civil francés. Exactamente, pero en esa parte tú te das cuenta cómo ellos intentan asemejarse un poco al derecho americano. Totalmente, Porque claro. lo importante en este caso es el equilibrio económico. Sí, pero el problema Mantener- es que las fuentes muchas veces de uno no son la del otro. O Estamos sea, 100% de acuerdo. entonces van a haber problemas. Por ejemplo, esa visión anglosajona, y tú lo sabes, que todo se fundamenta sobre la teoría del caso, sin tomar en cuenta la jurisprudencia, que es probablemente una de las principales fuentes del derecho francés. Oye, me preocupa eso, Anthony. Sinceramente te lo digo. Te entiendo perfectamente. Y, Sí, sin embargo, hay una parte, y vamos a hablar un poco de la parte positiva de esta reforma. Y la sí, parte pero positiva, dime, espérate. cuéntame. No, lo que pasa es que uno... yo soy más anglosajón que francés, honestamente hablando de mi formación sabía. jurídica. Ok. Pero tú extrapolar elementos del derecho anglosajón a un derecho tan complicado como el francés, porque es verdad que es complicado y tú lo sabes, eso puede ser una sopa de letras, ¿eh? Sí. Y por ejemplo la comunidad jurídica, que tuvo que haberse pronunciado, porque entiendo Claro. que todo esto fue el producto de un proceso. Así es. Y además el Congreso francés, tú sabes, los poderes y... Pero de hecho los proyectos de reforma lo hicieron los juristas. Ay. Fueron profesores, por ejemplo, lo más conocido, el profesor Catalá y el profesor Sí, claro, Terré. claro. Esos eran los dos proyectos cabeza. Estamos hablando de, hasta llegar a de la- dos maestros, no Así profesores. es, ¿ok? así es, claro. Probablemente son de los dogmáticos más prominentes del mundo. Estamos de acuerdo. Sin lugar a dudas, y que todo abogado que ame su profesión no pueden dejar de ser fuente de referencia. Esa es la verdad. Así Hasta es. para uno entender algunas cosas. Sobre todo por cómo estos genios te plantean y te explican la teoría del derecho. Esa es una realidad. Sin embargo, lo que me preocupa de un código que es civil, lo que me preocupa es, ¿modificaron el procesal civil? Todavía no. No modificaron el procesal civil. Porque quizá el procesal civil puede eventualmente resolver algunos conflictos que, partiendo de la visión dogmática del derecho civil, pueda generar esta reforma. ¿Tú lo ves así? Yo lo veo así también, pero, ¿cómo te digo? Hay muchos aspectos un poco complicados de esta reforma y por eso hay que darle tiempo un poco Dime a ver otro cómo más, se ejerce. porque yo conversando contigo ya yo comienzo a ponerme nervioso. Digo, no es que uno sea un exégeta, porque yo tampoco Tú creo. pareces un poquito ahí, un poco conservador. Yo soy un poco, con el derecho civil sí. Sí. Con el derecho civil sí. Te entiendo perfectamente. Quizá no Eso- con el derecho penal, yo creo que ya ahí hay que tener una visión más progresista. Pero Pero el derecho civil también, Sergio Tulio. Porque realmente ha habido tantos cambios en los últimos siglos. Por ejemplo, todo lo que concierne sí, pero tú no me puedes desnaturalizar lo que es real efectivamente. Lo que pasa es que ellos no lo denaturalizaron, se me iba a ir la palabra. Lo que pasa es que ellos tomaron la jurisprudencia que ya estaba. Lo que pasa es que nosotros no la conocíamos. Ya. Yo porque tengo un poquito más de tiempo allí estudiando, Eso te es puedo verdad. decir hay cosas que conozco. Pero para ti quizás te sorprende más. No, porque- yo estoy asustado, no era la verdad. Pero para mí fue básicamente la consagración de la jurisprudencia. De hecho, cuando yo empecé a estudiar la reforma, luego, cuando salió, yo dije, pero esto es casi todo lo que yo estudiaba, lo único que ya tenga el código va a ser más fácil para los exámenes. Bueno, por lo menos ya de la lógica Sí. o de lo que eventualmente puedan interpretar los tribunales,
ya hay una práctica que es real efectivamente. Exactamente. Bueno, eso me tranquiliza. De hecho, hay una cierta expectativa, como te lo había dicho, de que, bueno, cambió, pero cambió de verdad, porque realmente lo que consagró fue la jurisprudencia. Pero de hecho sí hay debate, hay debate. Y el tema, por ejemplo, relacionado con los vicios, ¿hubo modificación también? Claro que sí. Pero es en serio. La reticencia dolosiva, por ejemplo, fue aceptada como el dolo. ¿De qué es de lo que se trata? Que ya, por ejemplo, hay una decisión conocida que se llama Valduz, que es en ese caso, el vendedor omitió dar una información que era esencial para que la otra persona contratara. Entonces, la Suprema Corte de Justicia francesa, que es la Corte de Casación, dijo que esa reticencia no era dolo, entonces no era un vicio de consentimiento, entonces no se anulaba el contrato. ¿Qué pasa? Ahora eso fue reformado y sí es reticencia dolosiva, entonces sí es asimilado al dolo y sí se anula el contrato. Quiere decir que una información que sea importante para ti, en tanto que parte de un contrato, y yo no te la doy sabiendo que es importante para ti, entonces yo cometo un vicio de consentimiento y por ende el contrato es nulo. Pero hay otro que es sumamente importante y que se desprende del derecho del consumidor. Haber que estudiar derecho otra vez francés. Está súper interesante porque eso tiene sentido, la verdad. No. Tú me estás convenciendo, honestamente, no te lo digo. Bueno, qué bueno. Está, por ejemplo, la violencia económica, fue asimilada también como un vicio del consentimiento, y eso viene del derecho del consumidor. Cuando hay una relación de dependencia. Yo estoy de acuerdo con esa visión. ¿Ves? No todo es negativo, lo que pasa es que hay que buscarle. No, claro que sí. ¿Qué temas se trataron en el seminario? En el seminario se trató básicamente la parte de derecho de los contratos, porque tú sabes que fue retomada también la parte de la prueba y de la teoría general de las obligaciones. Aguántalo ahí. Cuéntame. Yo quiero dejar para más adelante la teoría general de las obligaciones. Okay. Sobre todo porque el que ama esta profesión, yo te diría que la teoría general de las obligaciones vienen a ser como los 10 mandamientos en la Biblia. Exactamente. ¿Es así? Es así. Sigue siendo así. Sin embargo, existe la interpretación también del derecho. Esto es un lío. Pero en cuanto a la prueba que tú hablabas, ¿cómo quedó la prueba? La prueba seguimos básicamente igual. Lo que se agregó un poco fue todo lo que tiene que ver con informática. Bueno, claro, sí, claro. No fue, las modificaciones no son sustanciales. Que ya en todo lo que tiene que ver con el ejercicio, ya eso era un hecho. Exacto. Porque se tomaban en cuenta porque ya era un uso. Exactamente. En el sistema francés como... Esa es la parte donde volvemos y decimos, bueno, fue simplemente una reforma formal, porque se puso en práctica lo que ya, o sea, se escribió lo que ya se usaba en la práctica. Yo no pude oír a Julio Miguel. ¿Cuál fue el tema que él trató? Julio Miguel Castaños, ¿cuál fue el tema que trató? Eran 12, déjame darle mente. Porque Julio Miguel maneja muy bien la teoría general de las obligaciones. Sí. No es porque yo lo conozco desde que yo nací, pero... Yo supe que ustedes eran hermanos, ¿no? Sí, claro. Pero a poca gente he visto yo manejar esos conceptos como lo maneja él. Y me hubiese interesado escucharlo. Aparte de que él es controversial, a él le gusta la controversia. O sea, él plantea situaciones para generar debate. Que era la idea de la conferencia. Que era la idea, me imagino claro, yo. Claro, todos los participantes eran así, un poco controversiales. Déjame preguntarte algo, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con el enriquecimiento sin causa, el pago de lo indebido, ¿fue tocado? Fue tocado, sí. Julio Miguel Castaño tocó un poquito sobre eso, sí. Y, por ejemplo, en la reforma al Código Civil. Realmente no hubo cambios sustanciales, sí. Un tema que de orden público, el de la prescripción. La prescripción ¿Se tocó? Tampoco se tocó. Concho, gracias a Dios, porque la verdad es que ya, digo yo, pero ven acá, me van a desnaturalizar esto. La prescripción. Algo, por ejemplo, interesante que sí se tocó y que no existía antes en el Código Civil es las negociaciones precontractuales. Explícate. Tú sabes que el Código Civil empieza explicándote desde qué es un contrato. Claro. Entonces, ahora insertaron todo lo que son las negociaciones precontractuales.
que fue de gran debate en Claro, Francia claro, justamente, claro. porque, por ejemplo, tú y yo comenzamos las negociaciones para hacer un edificio. Y al final, y al mismo tiempo, tú comienzas a negociar con otra persona para hacer el mismo edificio. Sin informarme, yo te doy un plazo para que tú me firmemos el contrato, y sin informarme nada, yo estoy haciendo gastos pongo a mi gente a trabajar y todo, y al final tú me dices, no, no lo voy a hacer, pero tú hiciste otro contrato con los mismos beneficios con otra persona. Entonces, es que yo me puedo prevalecer de esas negociaciones para ejercer o pedir a un juez alguna, alguna retribución económica. Entonces, ese Qué es un poco el bien. debate. Y la verdad es que dice que sí, pero no puedo pedir lo que yo hubiese podido ganarme si el contrato se concluía. Wow. Yo lo único que puedo pedir es los gastos en los cuales yo incidí para que el contrato funcionara. Allá en Francia, porque no lo recuerdo, honestamente no te lo digo, Ujú. ni lo he revisado. Todo lo que tiene que ver con el tema de la reestructuración de empresas, ¿cae bajo el amparo del derecho civil o No, bajo el amparo del derecho comercial? derecho comercial, y hay incluso una ley que rige todo eso, que es excelente. Yo estudié eso en la universidad ya y yo quedé loco, yo quería hacer Yo te lo digo porque nosotros recientemente aprobamos una ley de reestructuración. eso supe, sí. Obviamente nosotros tomamos el modelo colombiano adaptado a lo que es, ¿verdad?, la cultura local, Eso espero, porque no... porque muchas veces tú sabes que extrapolamos Sí, exactamente. visiones que al final no se adaptan Fue lo a... que nos pasó la primera vez con el Código Civil. Sí, Hicimos sí, una traducción claro. literal. Yo siempre pienso en la letra de cambio, que en Francia lettre de change Sí, 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 debería sí. ser carta de cambio. Y la traducción literal se forma ahí en su máximo esplendor. No, no. Y Pero no se eso, aplicaba a nosotros. no, 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 claro que no. Ahora, cuando tú te vas al derecho constitucional, por ejemplo, y yo sé que el derecho constitucional francés es diferente a la visión alemana, a la visión norteamericana, que por cierto me están gustando mucho las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que es el Tribunal Constitucional Sí, norteamericano. Y bueno, el constitucional alemán es una cosa fuera de serie. Yo te diría que es como la génesis de todo. Antes se hablaba de derecho constitucional, hoy se habla de neoconstitucionalismo, sí. porque todas estas disciplinas van evolucionando. Y las escuelas, las corrientes, nada, se van imponiendo. Sí, pero tú En debes materia saber, civil en Francia, ¿cuál es la corriente? la corriente solidarista, diríamos. Solidarista. Solidarista, sí. Realmente. Somos, y me parece interesante tu pregunta. Yo estuve leyendo un libro, una obra para la preparación de la conferencia sobre Matías Latina, que justamente se hace la pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo con el derecho francés realmente? ¿Es solidarista, liberalista? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y él se hace la pregunta respecto al tema que ya tocamos sobre la buena fe, por ejemplo. Claro, La claro. buena fe, en principio, es entre las partes, pero cuando tú la pones como un principio dispositivo del Código Civil, entonces no es solamente para las partes, es para la sociedad. Entonces, ¿cómo es que vamos a determinar qué es lo importante, qué es lo que hay que poner en relieve? La sociedad, los individuos, la voluntad de las partes. El derecho civil se consideraba particularmente un derecho entre partes. Claro. Pero cuando Pero tú me hay un pones la buena impacto, hay un fe, interés general, hay un interés muchas general veces, muchas que veces. sobre la base de lo que las partes pactan, tiene un impacto. Claro, Y es complicado. y hay límites como el orden público. Por ejemplo, tú y yo no podemos contratar que vamos a asesinar A modificar la constitución, por ejemplo. o tú y yo. asesinar a alguien para Claro, ser más claro, drástico. claro, claro. No, mentira, más drástico la constitución. Pero ahora tenemos esa pregunta, o sea, el derecho civil se convierte en un derecho social. Ese es un debate. Otro Y es un debate. debate interesante. Otro debate. Porque a fin de cuentas, el mundo está cambiando y le está dando más importancia al colectivo. Inclusive si tú analizas las reformas
constitucionales y muchas de las reformas normativas Sí. que se hacen en muchos de los países amigos, y tú eres un estudioso del derecho, me consta. Eres un académico a carta cabal. O sea, tú eres un abogado, pero yo te veo como un jurisconsulto, o sea, como el académico, el dogmático. Bueno, escribiste una obra interesantísima y que ha tenido un impacto en la comunidad jurídica, esa es la realidad. O sea, tú eres un académico a carta cabal. Pero cuando tú ves, por ejemplo, todas estas reformas que se vienen haciendo, el interés general, la visión colectiva, inclusive la Constitución del 2010 nuestra, ya no se fundamenta sobre el espíritu de la representación, sino también que hay un componente que es el de la participación de la ciudadanía en los procesos. Exactamente. De construcción, Sí. de políticas públicas, en fin. En Francia está pasando lo mismo. ¿Cómo te digo? Yo sé voy que a los ser muy franceses sincero. son un poco más cerrados. Voy a ser muy sincero. En la legislación sí. ¿Por qué? Porque deben adaptarse a Europa. Claro. Tú sabes que ellos tienen eso que para ellos es un peso, Claro. de que tienen que adaptarse a Pero Europa, y mucho Europa peso. no es solo un país y no es Francia. Pero políticamente, lamentablemente, yo veo un renacimiento del nacionalismo. Y no lo siento solamente en Francia. Bueno, me imagino que tú has visto un poco las noticias últimamente. Tú te das cuenta que En el ese mundo entero, nacionalismo está renaciendo. Bueno, el En mundo el entero, mundo solo entero. tenemos que hablar de Estados Unidos, lo que pasó. Sí, claro. Entonces, claro. sí, escrito, La misma las Alemania, reglas algunos jurídicas. inconvenientes, tú Exactamente. Las reglas jurídicas, es claro que sí, es mucho más solidaria, damos participación a los ciudadanos. Mira lo que pasó con el Brexit en Inglaterra, Oye, le una dieron locura. participación a los ciudadanos, pero ¿qué hicieron los ciudadanos? Sí, pero que Nacionalismo. hay cosas ¿Entiendes? que Entonces hay una contradicción un poco. hay cosas que tú no las puedes delegar. O sea, Esa- hay cosas que son y caen bajo la competencia exclusiva de quienes son parte de una administración. Así es. Ahí sí es verdad que hay cosas con las que nosotros tenemos que tener cuidado, y eso va a tener un impacto no Desde solamente ya. para los ingleses, sino también para el mundo entero. De todos Claro. modos, Mira los ingleses, los escoceses ahora quieren dejarlo para poderse pero- quedar en Europa, en la pero Europa. es que hay cosas que se hacen sin pensarse. Exactamente. Se hacen sin pensarse. Ahora, vamos a hacer una pausa, porque yo quiero que en el próximo segmento, yo quiero que tú le expliques a los televidentes de qué es lo que se trata la teoría general de las obligaciones, su génesis, los principios que la fundamentan, su esencia y su finalidad. Excelente. Volvemos a un momento. ¿Fue liberal o social la reforma? Aquí Para mí entre liberal. nosotros. Fue liberal, ¿verdad? Liberal. Para mí fue liberal. Bueno, vamos a ver qué pasa con Yo ello. te dije, es un debate grande, eso no. Sí, pero es que las cosas tampoco son así. Está Tú me fuerte. estás convenciendo en la medida en que vamos tratando los temas, pero es un salto muy grande. Es lo que te dije hace un ratico, o sea, para ti es más complicado. Yo no sé si yo Pero ya muy estaba un poco en el complicado. sistema, ¿entiendes? De hecho, tengo una amiga que le traje el Código Civil reformado y me escribió que lo estaba leyendo y dice ella, pero yo estoy feliz porque es lo mismo que nosotros teníamos que aprender, ¿no?, de botella, pero está ahí escrito. Y digo yo, exactamente. Lamentablemente los exámenes ya los cogimos. Qué bien. Sí. La teoría general de las obligaciones, que puede ser definida de 60.000 formas, Y dos más. pero por eso es que es complicada. No es un concepto absoluto, o sea, se tocó en la reforma. Se tocó el régimen de las obligaciones completo. Concho, pero tú ves, es que no me gusta eso. ¿Cuáles fueron los cambios? Por ejemplo, ¿Cuáles fueron los cambios? en la oferta y la aceptación. Ajá. ¿Qué pasa cuando una persona hace una oferta a un plazo de 3 meses y antes de los 3 meses esa persona decede? ¿Los herederos están obligados a mantener su oferta o no? ¿Qué tú dices?
Voluntad de las partes. Claro. La persona había expresado Claro, su claro, voluntad. Claro. La oferta está ahí. ¿Es válida o no? En principio es válida. En principio es válida. La reforma dice que no. Dice que no. Dice que no, ¿Por qué? porque muere la voluntad. Eso es verdad. Pero sin embargo, no, pero espérate. Dime. Porque si tú me vas si tú me vas a plantear las cosas desde esa óptica, yo te pregunto. Dale. Suponte tú que una persona deba una determinada suma de dinero. Prescribe la acción. Si él paga, ¿está pagando lo indebido? Pero Es el problema de la lógica. Pero yo no dije que estaba de acuerdo. No, pero yo dije pero- que la pero reforma vamos aceptaba entonces- eso. no, pero ven acá. No, pero te entiendo. Y el mismo ejemplo se aplicaría para los herederos que tienen una deuda. También. Se aplica igual. Yo creía que era esa la que tú me ibas a hacer. Porque realmente se aplica igual. Sí, Los es herederos verdad, es verdad. tienen que pagar su deuda. Claro, pero claro. no tienen que mantener la oferta. Eso es verdad. ¿Por qué? otro No ca- sé. No. Tendría que estudiarlo más a fondo como para poderme tú convencer de esa reforma. ¿Qué otros temas se reformaron? ¿Qué otros temas se reformaron? Por ejemplo, en la promesa unilateral de venta. Me iba a salir el francés ahí ya. ¿Qué pasa? Yo hago una promesa unilateral de venta contigo. Yo te doy un plazo para que tú la aceptes o no. Tú la aceptas fuera del plazo. ¿Yo estoy obligado o no Wow. a concluir el contrato? Dijeron que no. Yo no estoy obligado a concluir el contrato, sin embargo, tengo que pagarle daños y perjuicios a esa persona. Increíble. Pero oye, yo lo que pienso es que el legislador supo interpretar la jurisprudencia. Es una aplicación de la jurisprudencia. Sí, porque te lo a estoy fin de diciendo. cuentas, ellos lo veían todo venir. Hay eh, pocas excepciones en las que ellos dicen, ¿y qué fue esto? El caso de la imprevisión, que lo hablamos, el jurista no se esperaba que le iban a dar ese poder tan grande al juez de revisar un contrato por la solicitud de una sola de las partes. Ellos se quedaron sorprendidos con eso. El Pero hay régimen, muchas- sí, perdón, ¿sigue? No, pero muchas cosas ya se El venían régimen venir. de donaciones y sucesiones, ¿se tocó? No en esta reforma, pero ya eso había sido reformado en el 2014. Realmente esta reforma tocó régimen general de las obligaciones, derecho de los contratos y la prueba. Sí, pero tú sucesiones hablas, por ejemplo, fue reformado en el 2014, como, 2014. como si cuando se reformó hace 100 años. Por ejemplo, nosotros tenemos un código que tiene ya 200 años prácticamente. Y yo creo que no le hemos hecho, bueno, le hemos introducido Sí, algunas pero no se ha cosas. hecho reformas sustanciales, no se han hecho. No, hombre, de por Dios. Pero ya tenemos un código nuevo, ¿tú sabías eso? Sí, no, yo quiero entrar ahí antes de que concluyamos con el francés. No, yo tengo un chisme con eso. Porque yo a esa reforma del Código Civil le temo algunas cosas. ¿Pero es reforma o no? Porque eso es lo que yo no entiendo. Te voy a decir por qué. Porque yo vi ahí, están dando un diplomado, nuevo Código Civil Dominicano. Sí, pero son de las cosas que uno no entiende porque todavía el Congreso no lo ha aprobado. Exactamente. Y tienen el Congreso casi 20 años. O sea, ese debate viene desde el año 1997. Yo sé, bueno, en Francia duró menos, duró 10. Pero, ¿Entiendes? o sea, no entiendo, me molesta, te soy honesto, porque entiendo que están aceptando ya un código que no ha sido suficientemente debatido. No, y aparte de que necesita explicación, y aparte de que es una reforma general al Código Civil. Imagínate tú. O sea, eso es muy serio. O sea, eso es Hicieron muy dos o serio. tres propuestas y ya la van. Yo espero que no acepten eso Yo así. pienso porque yo pienso que lo que me ha va a pasado. matar el que la está. No, yo pienso, no, porque a fin de cuentas, en eso sí es verdad que el Congreso es tolerante, muy tolerante el Congreso de la Ya. República Dominicana. Pero lo que ha faltado es como interés de la propia clase jurídica y de diferentes sectores de ser parte del proceso. Yo creo que en ese debate hemos Lamentablemente. dejado solo a los legisladores. Ya. Lamentablemente es lo que yo veo que sucede aquí y esa es mi idea de cuando yo te hablé de jury stock y de intentar crear esa conciencia de debate, pero nosotros no la tenemos. O sea, yo me doy cuenta que la gente va más fácil a comprar una cartera de $150 que pagar por una conferencia que te va a aportar
Sí, pero eso es parte de la cultura Pero y exactamente, también pero tenemos en que eso, empezar a cambiar eso. pero en eso tiene mucha culpa la academia también, ¿eh? Sí, La sí. academia. Pero también yo siento que es una curiosidad personal. ¿Por qué yo salí de esta academia? Sí, lo que pasa es que pero ojo, hay una cosa que se llama la disciplina, que no todos la tenemos. Y no todo el mundo, y no te lo digo porque tú estés sentado ahí, tiene los talentos, ¿verdad? Que tú... el derecho es muy complicado porque el derecho, y tú lo sabes, es tú bregar con todo lo que tiene que ver con el patrimonio, el honor, la libertad de los hombres. Y por eso Derechos, obligaciones. un hombre es capaz hasta de matar a otro, por cualquiera una de esas cosas. Así es. ¿No? Es muy complicado. Ahora, déjame ir al 2014 con las donaciones y sucesiones, porque eso me interesa mucho. Me entra un dominio ahí que yo no soy un experto, te lo digo. No, yo sé que no. Pero en sentido general, ¿qué se le modificó al Código Civil? Se modificó mucho lo que tiene que ver con el PAX. No sé si tú conoces el PAX. Claro. Es un contrato que hacen dos personas, que es lo que más se parece al matrimonio. Y de hecho fue una convención que fue creada para ayudar a la integración de los homosexuales. Lo que pasa es que las ventajas impositivas eran tantas que ya los heterosexuales estaban empezando no a casarse, sino a hacer el PAX también. Claro, Entonces hubo que hacer una modificación del régimen impositivo del matrimonio para guardar el matrimonio como una institución. Eso es más o menos lo que se ha ido, fue lo más drástico, vamos a decir. Ya tú sabes, también se tocó evidentemente la parte del hijo natural o no natural para evitar toda diferencia. Sin embargo, eso ya se había venido madurando. Sí, sí, por ejemplo, ya se había madurado eso muchísimo. lo resolvimos hace muchos años. Sí. Y el punto de partida fue la Convención del Niño, en fin. Exactamente. Y eso ha tenido un impacto en todas las legislaciones a nivel mundial. Vamos a decir que ahí terminó de pulirse el tema. Sí, claro. Pero lo más drástico fue la parte del PAX y del matrimonio, que hubo que equilibrarlo un poco para guardar la institución. Bueno, los intereses son los intereses. Sí, pero tú sabes que Francia es un país supuestamente laico, pero yo no he visto gente que defienda más el catolicismo que los franceses. ¿En serio? Claro que sí. Eso de matrimonio, o sea, las huelgas todavía están. La reforma se hizo, el matrimonio homosexual se aceptó y las huelgas en Francia todavía están. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Déjame hacerte una pregunta, pero te la hago ya como jurista. El tema de los derechos. Y Francia es la cuna de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, en fin. Eso no se lo quita a nadie. Inclusive cuando tú te vas a la Revolución Francesa, aunque a mí me impactó más la gloriosa de los ingleses. ¿En serio? Honestamente hablando te lo digo. Pero la Revolución Francesa, bueno, lo que eso representó, claro, eso impactó a nivel universal. Cuando tú te vas a los derechos fundamentales, evidentemente los derechos no son absolutos. Así es. Inclusive desde la Constitución se definen, pero los regula el legislador. Y los aplica el juez. Sí, claro. Hay muchos hombres de por medio en la línea. Claro. Pero cuando hay una colisión, un choque entre un derecho y otro, ¿cuál prevalece? Depende del derecho, ¿no? Tú sabes que hay rangos. Sí, como por ejemplo, dime cuándo un derecho prevalece sobre el otro. Un ejemplo de uno y otro. Un ejemplo de uno y otro. Me va a matar, no tú, pero la directora de mi tesis que fue publicada me va a matar. Pero en Francia, por ejemplo, yo considero que el respeto a la vida privada prevalece a la libertad de expresión, que es lo contrario en Estados Unidos. La libertad de expresión en su máximo esplendor. Ahora, ese es un tema de debate. Sí. Ese es el tema. Cada quien tiene su posición, pero de hecho en mi libro te das cuenta. Digo, yo te doy la razón, porque la verdad es que cuando se pierde la libertad y uno, que es cuando uno real efectivamente. Cuando digo es cuando una persona es públicamente conocida. Ajá. Y que muchas veces se expone a que cualquier cosa que haga lo sepa la generalidad. La verdad es que cuando esas cosas pasan,
a la gente le hubiese gustado nunca haber sido una Famoso, persona conocido. pública. Claro, claro. Y eso es bastante respetado en Francia. De hecho, hay muchísimos actores de Hollywood que Que viven tengan allá, viviendo allá. que viven allá, que tú te lo cruzas en la calle porque la gente no se atreve a perseguirlos o a estarle tirando El tema fotos del porque es derecho a la demasiado educación, respetado. por ejemplo, es que Francia le da mucha importancia. Demasiada. No demasiada, la no, que se necesita, pero excelente. Francia es Francia. en Eso, mira, tú puedes decir lo que tú quieras, Y pero tú ahí te vas a la academia y tú sientes eso. ya lo sabes. Y como, por ejemplo, los recintos educativos, o sea, en las condiciones en cómo se imparte educación en ese país. El acceso, las facilidades. Mira, cuando tú eres estudiante ya tú pagas la mitad del metro. Todo lo que es cultural, gratis. Una cantidad de biblioteca y la gente hace fila para entrar a esa Oye, biblioteca. es que Oye, hay incentivos exactamente. para que la gente tenga que estudiar, Exactamente. aunque se dedique a otra cosa. 100% de acuerdo. Y la gente lo estudia entonces. Sí, lo hace. Y por eso el nivel de formación del francés es muy alto. Y por eso es que el francés es como es, ¿eh? Es como es, porque es muy rajatabla. Cuadrado. Pero es por el nivel de formación y por los niveles de conciencia que da la educación. Esa es la realidad. Claro. Es increíble, tú te juntas con un francés, ha sido mi experiencia, y poco importa el grado de educación, tú puedes tocar cualquier tema con esa persona porque tiene una cultura general increíble. O sea, yo no he conocido a nadie que no haya terminado por lo menos el bachillerato. Y es que, como tú dices, te dan las facilidades para que tú quieras estudiar en vez de perder tu tiempo, ¿entiendes? Déjame volver a la teoría general de las obligaciones. Dale. Los principios siguieron siendo los mismos. Los principios siguen siendo lo mismo. Y la finalidad igual. Igual. Solamente lo que tú me estás planteando Son cambios puntuales, sí. son cambios puntuales. Por ejemplo, de esas incertidumbres que generalmente generan las reformas, ¿tú te recuerdas de alguna más? Yo te di el mejor ejemplo que me chocó bastante, que fue el de la buena fe, porque es una incertidumbre. No, pero es que, oye, pero eso es increíble. Sí. Pues Eso me marcó alguno... a mí, porque yo dije, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿qué poder de interpretación tan fuerte le vamos a estar dando Y al los juez? niveles de discrecionalidad, ahí volvieron a la íntima convicción del juez. Así es. A la íntima convicción del juez, que se ha venido desmontando en todo lo que son los sistemas jurídicos en el mundo. Ujú. O sea, la prueba, digámoslo así, es ya lo que predomina en todo proceso. Sí, Entonces tú abrirle la llave Es demasiado al fuerte. que administra justicia, eso es muy complicado. Que al final es un hombre, ¿eh? Totalmente, Es un ser claro. humano que está ahí. Que no es verdad que es un dios ni nada de eso. Exactamente. Es un ser humano igual que tú y que yo. Exactamente. Que decidió irse por ese oficio. Así Ahora, es. yo quiero venir a la República Dominicana. Tú estudiaste aquí. Yo estoy aquí, así es. Aunque vives en Francia, te adaptaste al sistema francés. Bueno, y parecería que te vas a quedar por allá. Vamos a ver, acaba de pasar el examen para ser abogado ya. Así que Oye, pero qué bien. ya soy abogado aquí y allá. Yo una de las preguntas que te iba a hacer, y tú la estás adelantando, uno de los grandes inconvenientes que tenemos aquí es que muchas veces en nuestras universidades, no quiero citar nombres, porque todo el mundo sabe cuáles son las que sirven en este país. Pero tú tener 25 escuelas de derecho en un país tan reducido, tú tener miles de profesores de derecho, cuando tú sabes lo que implica tú ser profesor en una universidad de derecho, evidentemente de que las deficiencias van a aflorar. Lamentablemente. Pero ¿qué pasa? Nosotros, a diferencia, yo creo que casi de todos los países del mundo, este es un país muy especial, este es un país extraordinario. Yo no me voy de este país ni loco, porque las cosas que se ven aquí son increíbles. Por ejemplo, todo el que se gradúa no es sometido, por ejemplo, a un proceso de examen, Así con es. la finalidad de que entonces el Estado le dé el exequatur. Es decir, que tú sales de la universidad al tribunal. Exactamente. Tú sabes lo que implica tú ir, por ejemplo, a la Corte de Casación en Francia. De hecho, no es todo el mundo que puede. No, ¿eh? pero es que quiero llegar ahí. Aquí puede todo el mundo. Aquí podemos todos. Cuando tú sabes que el derecho
o en la medida en que tú vas estudiando el derecho, hasta uno mismo se va dando cuenta para qué es que uno sirve en el ejercicio de la profesión. ¿Para qué sirve todo lo que tú estudiaste? Es que no todo el mundo puede, por ejemplo, ejercer en una Corte Suprema o una Corte de Apelación. Así es. ¿Cómo es en Francia? Completamente diferente. Lo primero es que tú haces tu licenciatura, tú estás obligado a hacer por lo menos un año de máster, de maestría. Entonces luego tú pasas exámenes para entrar a la escuela de abogado. Cuando tú pasas esos exámenes, tú pasas un año y medio en la escuela de abogado, durante los cuales tú tienes que hacer 2 pasantías. Después de las 2 pasantías, entonces tú pasas exámenes para salir de la escuela de abogado. Y ahí tú empiezas a hacer todos los asuntos administrativos para poder ejercer. Bueno, pues... Y ahí te juramenta. Y después de eso, para poder ejercer, por ejemplo, en la Corte de Casación, en la Suprema Corte de Justicia aquí, tú tienes que tener una trayectoria increíble. No es todo el mundo que va. No, tú tienes que tener un seniority. Exactamente. Estemos claros. Y tienes que tener una hoja de vida. Y tienes que tener, por ejemplo, o tú te tienes que convertir en un referente en todo lo que es la comunidad jurídica. Así es. Que como debe de ser. Porque hay una cosa que se llama la meritocracia. Y para usted llegar a la cúspide, ¿verdad? Hay que tener los méritos. Nosotros aquí estamos tratando de ver de qué forma podemos aprobar una bendita ley en donde, y yo no tengo problema inclusive que el Congreso cuando la apruebe con efectos retroactivos. Ojalá que nos sometan a todos. No, que tiene que ser así. Yo creo que económicamente eso no convendría al Yo sé país, que no, pero bueno. Pero oye, ojalá. Ojalá. Oye, y no ha habido forma. Tú te vas a los Estados Unidos, yo estudié allá, y tú te tienes que someter Así es. a unas pruebas En para Brasil, tú, en Argentina, en Francia. en Colombia, en todo, pero aquí no queremos. Y es necesario porque mira, En una profesión tan complicada como esta. De todos modos, Anthony, para mí fue un lujo. Es increíble, tenemos una hora hablando. pasó rápido, sí. Pasó muy rápido, pero te felicito porque espero que esta hora tuya real y efectivamente tenga el mismo impacto que tuvo en París, en Francia, porque sin lugar a duda se trata de un aporte monumental el que hiciste aquí. Muchas gracias. Y no hay duda de que, como te decía, muchas veces nos concentramos mucho en el proceso, pero lo más importante en el derecho es esa visión dogmática de lo que a todo abogado le gusta, que es su profesión. Así es. El proceso es para tú llegar a que se aplique el dogma, pero es el dogma lo que se tiene que aplicar. Pero vemos muchas veces que nos concentramos mucho en el proceso, entonces Por eso a veces vemos resultados que uno ni siquiera se explica. desnaturalizamos el ejercicio de la profesión. De todos modos, te agradezco. Hiciste un programa espectacular en nombre de la Fundación y te felicito por este esfuerzo que hiciste. Ojalá y que la próxima vez que venga hagamos una alianza con la finalidad de ver de qué forma nosotros podemos ser parte de ese proceso, porque queremos ser parte de ese proceso. Para mí sería un honor. Muchas gracias a Para ti por nosotros recibirme. también. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.